Hola, buenas noches a todos. Disculpen las interrupciones que hay. Ya le había mandado como un ingreso alternativo y todos mis archivos se bloquearon de alguna manera, pero logré rescatar algo de un USB que tengo y vamos a tratar de completar esa información ya con la presentación oficial, ¿verdad? Pues son cosas que no le entiendo mucho a esta computadora moderna, pero pues está toda la información completa aquí, ¿verdad? Entonces, déjenme compartirles aquí la pantalla, a ver si se puede ver bien. Obviamente no es la presentación PowerPoint, sino que es un PDF, pero igual, de igual manera, tiene utilidad. Bueno, vamos a comenzar entonces. Aquí habíamos platicado en la clase anterior, la primera clase, sobre la utilidad y el objetivo de la medicina ortomolecular, que es básicamente enfocarnos en el equilibrio, en la homeostasis, en la capacidad de reparación de cada una de las células de tu cuerpo y cómo mejorarla mediante el uso de nutrientes, hormonas, suplementos, etcétera, células. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos sobre la medicina ortomolecular, pero desde el punto de vista intravenoso, es decir, la terapia intravenosa, ortomolecular, que desde el punto de vista de COFEPRIS se menciona como terapia de infusión intravenosa. Ese es el nombre correcto para la utilización de las sustancias, pero por vía parenteral, es decir, intravenosa. Y esto, pues por eso les mandé un poco de la norma oficial que existe. Y la doctora Leines pues no nos pudo acompañar esta noche, pero vamos a tratar de tener una sesión legal con ella para que ustedes saquen todas esas dudas respecto a las unidades de terapia intravenosa, cuáles son los requisitos, cuáles son los papeles que le van a solicitar, cómo se hace un análisis por parte de los miembros de COFEPRIS al llegar a tu consultorio, etcétera. Las sustancias también que se emplean, cuáles están aceptadas y cuáles no, porque es todo un show, ¿verdad? Esto de la terapia intravenosa. Se supone que cuando un paciente requiere apoyo por vía intravenosa, pues lo puedes hacer en tu consultorio, pero lo tienes que trasladar inmediatamente a una unidad hospitalaria. Según me explicó por ahí, pero vamos a ver si el próximo miércoles tenemos una sesión especial para ver exactamente cuáles son los lineamientos, cuáles son los aspectos legales también, ¿verdad? Y qué nos está solicitando ahorita COFEPRIS para el uso de soluciones intravenosas. Bueno, y hablando de otra cuestión, ya enfocados a la medicina ortomolecular, pues sabemos que la medicina nutricional debe trabajar en aquella fase que llamamos fase funcional. Es decir, es a nivel molecular antes de que ocurran las lesiones, porque una vez que ocurren, que se manifiestan como aterosclerosis, hipertensión, diabetes, etcétera, pues estamos hablando de un grado de daño muy avanzado. Y esto lo hace evidente la medicina oficial o medicina clásica, ¿verdad? Que conocemos, que trabaja más bien en la fase orgánica, donde ya existen lesiones morfológicas, es decir, donde también se trabaja mediante la medicina nutricional o nutrición ortomolecular, pero en una fase de regeneración, restauración, reequilibrio de estas funciones que se han perdido. Entonces, eso es en cuanto a la terapia funcional. Y a nivel molecular, decíamos, la vez pasada definimos cómo la medicina ortomolecular está enfocada a la rehabilitación celular, es decir, a restablecer la salud y prevención de enfermedades a través de la regulación de alteraciones bioquímicas que aparecen en el organismo. Obviamente, pues tienen que estar preparados para saber cuáles son esas alteraciones en cada uno de los órganos y cómo debemos anticiparnos. Les comentaba también que hay marcadores que podemos utilizar con antelación a las diferentes patologías. Por ejemplo, hay marcadores, y búsquenlo, lo pueden buscar en internet, que se llaman pronósticos de muerte, o sea, biomarcadores o pronósticos de muerte, donde
Estos marcadores, por ejemplo, los linfocitos por debajo del 20%, ¿ok? O un glutatión muy reducido en el caso de los pacientes con SIDA, o alguna otra análisis bioquímico que nos ayude precisamente, o un estrés oxidativo muy elevado, nos ayude precisamente a pronosticar la expectativa de vida y calidad de vida de esa persona. Entonces, muy interesante. Algunas personas, pues obviamente les da miedo porque son marcadores que te dicen cuál es tu pronóstico. Por ejemplo, si estás abajo del 20%, sabemos que esa persona tiene altas posibilidades de morir en los siguientes 3 años. La cuestión es, entonces, la medicina automolecular trata de buscar el origen de esa anormalidad y tratar de repararla antes de que suceda esta catástrofe, ¿no? Es interesante y ustedes lo pueden buscar también en internet y ya me platican la próxima vez. Otra cuestión es si realizaron su historia clínica. No, por ahí veo a David muy alto. No lo hicieron, ¿verdad? ¿O sí? Sí hicieron la historia clínica que les pedí, desde los antecedentes heredofamiliares hasta la actualidad. No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí la tienen escrita? Ok. A ver, ahorita me lo pasan, a ver si es cierto. Porque es importante que ustedes se hagan un análisis, un historial, para saber también y buscar esos marcadores o pronóstico para que ustedes puedan trabajar sobre ellos y mejorar su expectativa de vida, disminuir obviamente la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, dentro de los objetivos de la medicina automolecular, mencionamos el restablecimiento del equilibrio químico, y esto se consigue mediante el uso de vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera. Todos estos elementos que ya mencionamos y que van a mejorar la calidad de vida. El tratamiento también puede ser por vía oral, por vía intramuscular, vía intravenosa, supositorios, vía sublingual, vía transdérmica, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas opciones terapéuticas que nos ayudan precisamente a restablecer ese equilibrio. Hay una idea general de que solamente debemos dar nutrientes cuando tenemos un déficit de esto. Es decir, un pensamiento lineal, que hay una causa, un efecto y un tratamiento. O bien un déficit de nutriente con enfermedad y que debemos suplementar. En realidad, pues tratamos de adelantarnos a todo este pensamiento y yo siempre les he dicho a los alumnos que los terapia intravenosa que hacemos regularmente, la suplementación oral, la desintoxicación, la detoxificación, el uso de células, pues va más bien encaminado a optimizar todas las funciones corporales. Es como si trajeras un cinturón de seguridad, o sea, nunca sabes cuándo vas a necesitarlo, pero cuando lo requieras va a estar ahí presente, o sea, te puede salvar la vida. Esto viene a colación porque mucha gente que me conoce me pregunta cómo es posible que tú que te des terapia intravenosa, células, nutrientes, todo eso, te hayas enfermado tan gravemente del COVID. Y la verdad es que la infección no la vas a parar, ¿sí? Pero si no hubiera tenido esos niveles antioxidantes, probablemente mi recuperación hubiera sido mucho más lenta o no me hubiera recuperado. La neumonía, por ejemplo, duró 5 días y yo mismo decidí hospitalizarme e intubarme por eso, pero la recuperación fue extraordinariamente rápida, ¿verdad? Sí. Tan es así que el sexto día ya estaba con puntillas nasales, 1 litro por minuto, y después 2 semanas en hospital de vacaciones. Pero esto mismo tiene que inculcarlo a los pacientes, es decir, requerimos tener altos niveles de los antioxidantes o sustancias, por ejemplo, la melatonina, que es indispensable en ese momento, o reparadores de la mitocondria, para evitar precisamente esa catástrofe dada por la tormenta de citoquinas. Y eso nos va a ayudar a tener una oportunidad mayor de sobrevida. Por ejemplo, aquí nos menciona que la vitamina C y el escorbuto, que saben que los requerimientos mínimos, el RDA de la vitamina C es de 60 o de 80 miligramos en algunas regiones. Pero en realidad nosotros pues sabemos que requerimos entre 2 y 4 gramos diarios divididos en 4 tomas. ¿Okay? Esto lo hacemos porque la vitamina C se agota rápidamente
y obviamente se oxida, se destruye porque no la producimos en nuestro cuerpo y es necesario mantener los niveles ya sea preventivos, que son 222 miligramos por decilitro en niveles séricos, o terapéuticos que van de 350 a 450 miligramos. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en mente a la hora de dar una prescripción, porque podemos dar una alta cantidad de vitamina C, 10, 20, 30 gramos, y en realidad no le estamos haciendo nada a ese sujeto, si no agregamos otros antioxidantes que nos ayudan a potencializar la acción de la vitamina C. Cuando se utiliza como antioxidante, también podemos utilizarlo como cicatrizante, como antiviral, puede ser el Linus Pauling, como agente quelante, anticáncer. Por ejemplo, aquí usamos dosis de 50 gramos una, dos o tres veces a la semana. Antiarteriosclerosis y otros ejemplos. Es decir, podemos utilizar el mismo nutriente para diversas acciones terapéuticas. Los protocolos, entonces, ya hablando un poquito de la terapia intravenosa ortomolecular, estos protocolos que vamos a manejar, la logística es coger una patología, ¿verdad? Describirla, que la entiendan bien, que se empapen de ella, vean los cambios moleculares y después agregar los protocolos por vía oral, vía intravenosa y siempre alrededor de otras terapias de medicina regenerativa, como son las células, las peptonas, exosomas, natural killer, terapia de detoxificación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, por eso es tan largo este curso, porque vamos a tomar cada una de las patologías y les voy a ir dando cada protocolo y ejemplos clínicos o casos clínicos para que se afiance un poquito más el conocimiento. Entonces, normalmente los protocolos son seguros en medicina ortomolecular porque obviamente tomamos en cuenta la individualidad bioquímica de cada paciente. Es decir, tenemos que hacer un buen historia clínica y definir cuáles son los factores de riesgo si hay agentes o corrientes heredofamiliares que nos alteran el tratamiento. Entonces no podemos dar recetas de cocina para todo el mundo. Y estos protocolos se preparan en base a conocimientos de las funciones de nutrientes en el organismo. Es decir, no vamos a utilizar sustancias fuera del orden que se ha establecido de acuerdo a la bibliografía, el apoyo científico y a la experiencia de ciertos grupos. Esto es importante porque si llegan ustedes a tener algún aspecto legal, deben tener el respaldo bibliográfico, ¿verdad? De cada uno de los procedimientos que hagan. Y no es raro encontrar demandas por esa falta, ¿verdad? Sí, de respaldo científico. Estos protocolos entonces no están elaborados para corregir déficit de nutrientes, sino para restablecer equilibrios intra y extracelulares y aportar nutrientes específicos para los tratamientos de diversas enfermedades. Entonces, una utilidad es que cuando ustedes se enfrenten en la consulta a algún paciente, algún caso especial que les llama atención, digamos una esclerosis múltiple, por ejemplo, detectar o buscar cuáles son las deficiencias nutricionales que tiene este tipo de pacientes, cómo vamos a corregirlas y cómo mejoran esos pacientes. Entonces, si ustedes lo hacen con cada una de las pacientes que llegan a su consultorio, van a tener un gran reserva de conocimientos y van a hagan carpetitas, ¿verdad? Así, para que vayan metiendo cada una de estas sustancias y hagan sus propios protocolos, obviamente. La mayoría de los médicos conocen la medicina automolecular o nutricional como suplementación nutricional, sobre todo cuando existe déficit de micronutrientes y por lo tanto su uso solamente será a través de vía oral, porque muchos médicos se asustan precisamente cuando empleamos la vía intravenosa y eso pues no permite el óptimo tratamiento de los pacientes o lo mejor que se podría sacar de acuerdo a esos nutrientes, porque sabemos que la vía oral está muy sujeta a la absorción a nivel intestinal. Entonces aquí tienen el primer tip que deben ustedes emplear en sus pacientes. Siempre es recomendable optimizar la absorción a nivel intestinal. La gran mayoría de nosotros tenemos déficit enzimáticos de enzimas, tanto la ptialina, por ejemplo, muchas veces ni siquiera podemos masticar bien y mezclar bien la amilasa salival
con los alimentos y por lo tanto no se liberan esos nutrientes para ser absorbidos después en otras partes del estómago e intestino. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, que vamos envejeciendo, también vamos perdiendo estas capacidades enzimáticas, más si tomamos algunos medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, obviamente todos los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, o antiácidos, etcétera, etcétera. Entonces, tomen en cuenta eso. Investiguen, pregunten directamente a los pacientes, hay mal de la digestión, se siente distendido, hay gas, a qué alimentos no digiere adecuadamente y agreguen enzimas digestivas a todos. Yo, normalmente el 100% de los pacientes tienen enzimas digestivas de tratamiento, de cajón, porque solamente así podemos asegurar una buena absorción de nutrimentos. Obviamente también hay que reponer la flora intestinal. Normalmente yo les doy probióticos, 5,000 millones, billones de probióticos. Puede ser la enterogermina también, ¿verdad? Sí, alguno de esos suplementos. Y claro, hacer una buena desintoxicación. Tomar por lo menos una vez al mes, un fin de semana para limpiar el intestino. Ya después veremos en ese capítulo cómo se hace y cuáles son las diversas estrategias que hay para ello, y también una buena limpieza hepática. Esto sería excelente en el caso de un inicio de un paciente en medicina y nutrición ortomolecular. ¿Okay? Y como dice aquí, o sea, es probable que tengamos también inflamaciones crónicas a nivel intestinal, casi todo el mundo padecemos de esto, intolerancias a los alimentos, aumento de la permeabilidad intestinal, y entonces será de poca utilidad los nutrientes en estos casos. Les había mencionado también los test que hay de tolerancia a alimentos, como el ALCAT test, que me imagino que ya preguntaron con estos laboratorios, que te coteja alrededor de 200, 250 alimentos, y de esa manera podemos ayudar a las personas con alergias, con obesidad refractaria, con enfermedad de Crohn, etcétera. Todas esas patologías que conocemos que merman la absorción de nutrientes. Por vía intravenosa, entonces la eficacia y la concentración de los nutrientes es mayor cuando se aplica por vía intravenosa que cuando se aplica por vía oral o intramuscular. Y la vía intravenosa, pues obviamente nos evita problemas de absorción y nutrientes y llegan rápidamente y en cantidades adecuadas a los tejidos. Entonces, es una vía excelente que podemos utilizar para aquellos pacientes que no tienen la capacidad de absorción adecuada. Por ejemplo, los niveles de vitamina C en plasma aumentan espectacularmente por la infusión intravenosa. Esto nos permite utilizar dosis muy elevadas, por ejemplo, 40, 50, 100 gramos en pacientes con enfermedades crónicas o cáncer, mientras que esta toma pues sería prácticamente imposible, ¿verdad? Sí, mucha gente a los 5 o 6 gramos ya empieza con evacuación diarreica o intolerancia a la vitamina C, y pues ya les expliqué el proceso para hacer la prueba de cuál es la capacidad que tiene de absorción o de tolerancia gastrointestinal de vitamina C, en el cual le damos 1 gramo cada hora hasta lograr esta evacuación diarreica. Y esto lo podemos hacer todos los días, porque todos los días cambia nuestra necesidad de vitamina C, dependiendo del grado de estrés o de oxidación, o que estemos sometidos a una mala alimentación. El mismo proceso ocurre, por ejemplo, con el magnesio. Cuando se toma el magnesio por vía oral, pues hay poca alteración a nivel de la concentración sérica, pero por vía intravenosa se puede duplicar o triplicar los niveles séricos. Entonces, cuando piden electrolitos, pues también pueden pedir magnesio adicional, y siempre que pongan vitamina C, una manera de evitar las reacciones inflamatorias o exageradas por parte de la formación de peróxido es precisamente agregar magnesio a la solución. Normalmente se meten 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa. La administración de nutrientes intravenosos tiene efectos farmacológicos según la concentración del nutriente. Por ejemplo, antiviral de la vitamina C, podemos hablar de 10 gramos en adelante, y anticáncer, pues podemos hablar de acuerdo a la concentración, pero normalmente se utilizan 30 a 50 gramos por cada sesión. Otro aspecto es que los protocolos intravenosos deben elegirse y administrarse según la necesidad de cada paciente, es decir, tomar en cuenta y respetar la individualidad bioquímica de cada paciente y sus análisis.
Cuando se aplican los protocolos de nutrientes intravenosos, no hay que olvidar también que debemos suplementar por vía oral. Como lo hacía Linus Pauling, que decía, él daba 10 gramos por vía intravenosa y 10 gramos por vía oral a pacientes con cáncer y tuvo una excelente respuesta en aquella época. También estos nutrientes se administran según la capacidad antioxidante, es decir, cómo está el redox de estos pacientes. Lo ideal, pues obviamente, es que tengan una alta capacidad antioxidante y una baja capacidad oxidante, aunque obviamente si utilizamos más antioxidantes de lo que debemos, suprimimos esas reacciones oxidantes y podemos, de hecho, suprimir el sistema inmunológico, la respuesta que tienen los macrófagos, por ejemplo, para deglutir, para destruir, para la formación de enzimas, etcétera, etcétera. O sea, tampoco es, por eso es necesario una medición continua de este estrés oxidativo, que ese es el nombre correcto, y lo podemos hacer a través de un dispositivo que se llama FRAS, F-R-A-S, Free Radical Assay System. Búsquenlo en internet y si no yo les paso el contacto. Es un italiano que empezó a traer este tipo de medicina hace como 15 años y es un equipo que funciona con sangre capilar y en ese momento nos da cómo está tu capacidad antioxidante y cómo está tu grado de oxidación. Esto se empezó a utilizar, por ejemplo, en mujeres que estaban en preeclampsia y eclampsia y vio cómo el estrés oxidativo se disparaba rápidamente y su capacidad antioxidante o neutralizar disminuía muy rápido. Entonces esto fue un factor pronóstico para aquellos pacientes que pasarían de un embarazo preeclámpico a una eclampsia. ¿Okay? Y después se usó pues, en la práctica clínica. Este equipo se puede tener en el consultorio y medir inclusive antes de iniciar los tratamientos ortomoleculares. Se llama FRAS, Free Radical Assay System. La terapia con nutrientes por vía intravenosa es muy efectiva, obviamente, a corto plazo. Es un apoyo nutricional en caso de un fuerte déficit de nutrientes, por ejemplo, aquel que está sometido a una cirugía importante o que tiene un estrés, una infección muy grave, o pacientes post-COVID también que tienen una grave depresión de nutrientes y que ya les comenté cómo afecta tanto el sistema endocrino como el sistema neurológico y funcional. En este caso también la sarcopenia que va acompañando este tipo de situaciones. En caso de déficit agudo, por ejemplo, pacientes quemados en los cuales pues el tiempo es oro para ellos, ya que debemos restituir, o sea, pierden la capacidad de mantener el equilibrio hidroelectrolítico y la capacidad de reparación. Entonces en ellos debemos por vía intravenosa regenerar rápidamente los tejidos, especialmente la piel, los músculos, así, y equilibrarlos por medio de nutrientes. ¿Okay? Entonces, en unidad de quemados sí es bastante importante la vía intravenosa y el aporte nutricional temprano. En caso de anticipación, que ocurran daños en el sistema inmune, lesiones celulares, por ejemplo, la quimioterapia, que sabemos que hay una gran depresión. En lo que es la terapia de quelación, también hay una depresión de todos, tanto minerales, antioxidantes, oligoelementos, e inclusive ácidos grasos, se barren también con la quelación. Y mucha gente no restituye estos elementos que se han perdido, por ejemplo, con oligoelementos. Entonces, es necesario tomar en cuenta todo esto porque si el paciente ya está depletado previamente, entonces vamos a tener un fuerte déficit que no se va a corregir antes de la siguiente sesión. Por eso es importante ver cuáles son las deficiencias que se presentan, conocer cuáles son las manifestaciones de cada una de estas deficiencias y la manera más efectiva de corregirlas. También reconocer que la terapia intravenosa no es sustitutoria de la medicación que esté llevando el paciente ni de la suplementación oral de nutrientes a largo plazo. En realidad la palabra suplementación no es correcta, sino que debemos utilizar la complementación. Estamos complementando la alimentación o la nutrición, mejor aún, y de ciertas sustancias que están faltantes en nuestro cuerpo. Después vamos a ver cómo ciertos aminoácidos son esenciales
para nuestro organismo, que no podemos sintetizarlo y que debemos ponerlo precisamente en la dieta. Y hay unos semiesenciales que pues son muy importantes en diferentes etapas de la vida y que nos van a ayudar a superar esas etapas y evitar muchas enfermedades crónicas degenerativas. La terapia intravenosa se puede utilizar 2 veces por semana, 1 vez por semana, cada 15 días, mensualmente, dependiendo de cada paciente, de cada necesidad y obviamente pues de la capacidad económica, ¿verdad?, que pueda el paciente tener. Sin embargo, es importante establecer un buen protocolo de manejo y dárselo al paciente para que comprenda cuál es la necesidad de mantenerlo por vía intravenosa. Muchas veces el paciente tiene temor, más que a la solución, a la vía, al pinchazo, ¿verdad? ¿Ok? Porque lo asocian con dolor. Pero es una excelente terapia de mantenimiento en cualquiera de las patologías que mencionemos y más, que yo manejo un poco más la terapia hormonal, no, me es mucho de ayuda porque eso vuelve a restablecer los elementos faltantes para la producción hormonal, incluyendo también los ácidos grasos. Entonces, cada paciente es diferente, decíamos, y inclusive dentro del paciente hay diferentes necesidades para cada órgano. Los protocolos intravenosos ayudan entonces a la síntesis de hormonas, a disminuir el uso de antibióticos y otras terapias con efectos secundarios, mejoran la calidad de vida del paciente con enfermedades crónicas degenerativas, permiten potenciar el efecto de la medicación convencional. Y aquí es importante mencionar que pues, se debe estudiar cada vez que veamos un nutriente, cuál es la interacción con los determinados medicamentos, porque hay pacientes, la mayoría diabéticos, hipertensos, con tratamientos para bajar de peso, antipsicóticos, etcétera, que pueden o no beneficiarse con la terapia intravenosa. Entonces, siempre que tengan una patología, buscar qué nutrientes faltan y cuáles son las interacciones farmacológicas, ¿ok? Ya puras tareas que les voy a ir dejando. Los protocolos no intentan ser cerrados, obviamente están basados en observaciones, en estudios clínicos. Lo ideal pues es que sean doble ciego, ¿verdad? Sí, controlados o randomizados y que se obtenga una sustancia que esté autorizada también por Secretaría de Salud o el gobierno, ¿verdad? Sí, en el que estén ustedes. Porque quizá de las sustancias que utilicemos, pues la gran mayoría no tiene un registro que digamos así muy bien, ¿verdad? Así que podamos presentar ante las autoridades. Entonces yo lo que les sugiero es que busque laboratorios, por ejemplo PISA, Farmacia La Paz, que tiene determinadas sustancias y esas sean las que tengan ahí en su consultorio para mostrar en caso de que estén haciendo una terapia intravenosa y lleguen a verificarlo, porque esas sustancias sí tienen registro, tienen una indicación precisa, etcétera, etcétera, ¿ok? Y buscar otros laboratorios que sí lo tengan, por ejemplo, Manuel, que maneja la carcilasa, la ridasa y eso, pues también están ya dentro de la norma, ¿verdad? Bueno, los protocolos establecidos que vamos a mencionar son dosis para adultos. Hay algunos que podemos mencionar para niños, pero pues no es, yo no manejo niños, pero podemos hacerlo también, investigar en cada uno de estos protocolos que vamos a manejar, que son raros, ¿verdad? Sí, quizá autismo, un poco síndrome de Down, algunas enfermedades propias de la infancia o desarrollo endocrinológico, etcétera. Ya lo veremos con calma en cada una de las patologías. ¿Cuándo es aconsejable la terapia intravenosa de nutrientes? Primero, cuando hay un fuerte déficit nutricional. Ustedes lo pueden ver y lo pueden investigar. La gente se le cae el cabello, está con un montón de arrugas, así. La piel es seca, es quebradiza, tiene resequedad y fisuras al lado de la boca. Entonces, nos habla de una deficiencia de B5 y la anterior, pues obviamente de biotina, ¿verdad? Así, de ácido pantoténico, de selenio, de zinc. Entonces, cuando observen un paciente, es importante que ustedes busquen las deficiencias nutricionales que presenta. Si tiene, por ejemplo, una pérdida del tercio externo de las cejas, pues nos habla de un hipotiroidismo, así francamente.
Si tiene bolsas debajo de los ojos, puede ser problema también de tiroides o problema renal, y así. Si trae la punta de la nariz caída, una deficiencia de hormona de crecimiento y por lo tanto el uso de secretagogos como arginina, ornitina, lisina, el tribulus terrestre, la vitamina A, pueden ser potenciadores de esta hormona y disminuir el costo, ya que el hormona de crecimiento pues, es bastante excesivo, pero lo podemos ayudar mediante estos factores. Y ustedes lo van a corroborar, que es lo bonito de la medicina automolecular, cuando vean al paciente, piensen en esas deficiencias y corroboren con algún estudio nutricional o bien la resonancia cuántica. ¿Okay? La otra es protección frente a toxicidad química. Obviamente todos somos susceptibles a agentes químicos y de hecho encontramos mucho a nivel molecular que está bloqueando sobre todo las reacciones enzimáticas hormonales. Por ejemplo, hablamos de los disruptores hormonales, hablamos también de las sustancias procarcinógenas, los senoestrógenos también, que son muy comunes tanto en hombre como en mujer. Y todas estas sustancias extrañas, pesticidas, etcétera, nos va a causar una serie de alteraciones y deficiencias nutricionales. Y la única manera de sacarlos puede ser la quelación, que también debemos restituir las deficiencias de oligoelementos sobre todo, o bien mediante factores nutricionales. ¿Okay? Aumentar la detoxificación de xenobióticos, lo que decíamos, estimular el sistema inmunológico, ya que la mala nutrición frecuentemente provoca inmunodeficiencia. No tanto el síndrome de inmunodeficiencia que ven ustedes tan florido en pacientes con SIDA, sino que existen un montón de inmunodeficiencias que no nos damos cuenta, pero por ejemplo puede ser aquella persona que tiene rinitis, que tiene enfermedad de la garganta continuamente, que tiene sinusitis, así, que tiene alteraciones dérmicas frecuentes, etcétera, etcétera. O sea, no siempre es la infección grave que se presenta en un paciente con inmunodeficiencia. Y si ustedes checaron el módulo de las pláticas que damos los martes de cómo mejorar el sistema inmune, verán cómo potenciarlo y qué nutrientes se encuentran directamente relacionados con este sistema inmunológico. Mejorar rápidamente la actividad hormonal y antioxidante, ya que las sustancias nutricionales tienen actividad sobre las hormonas y antioxidantes. Y aquí hay un error muy común que es dar la hormona a altas dosis. Por ejemplo, pacientes que tienen disfunción eréctil, que le damos testosterona a altas dosis, sin tomar en cuenta el potencial o las alteraciones que puede causar. Si este paciente viene por fatiga y disfunción eréctil, es muy probable que tenga una fatiga adrenal. Y si yo le meto testosterona, voy a causar una tormenta tiroidea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mejorar la función adrenal. Y para ello, la vitamina C es básica, la B5 a dosis de 100 miligramos por día, la vitamina E a dosis de 800 unidades por día y oligoelementos como el zinc, el selenio y el magnesio y manganeso. Entonces, si yo mejoro esa situación nutricional antes de darle una hormona, puedo requerir menos dosis y lograr un mejor efecto. Pero bueno, pues esto de las hormonas, sobre todo las hormonas bioidénticas, pues se le da mucho auge sin tomar en cuenta el aspecto nutricional. De hecho, en los cursos hormonales en Estados Unidos ni siquiera se toca muchas veces el aspecto nutricional. ¿Cuándo es aconsejable la terapia intravenosa? También en casos de malabsorción intestinal, en candidiasis crónica, que yo los invito a que lean sobre este tema de candidiasis crónica. Busquen el libro de Carla Cervera, que así se llama, Candidiasis crónica. Es una autora española, quizá la que más ha escrito precisamente sobre este tema, y vean cómo la cándida en sí genera un montón de problemas, entre ellos la fatiga adrenal. ¿Okay? Y muchos de nosotros somos sujetos a este hongo debido a nuestros hábitos de alimentación, sobre todo si consumimos muchas harinas, azúcares, lácteos, café, ¿verdad? Dulces, refrescos, etc. Y pues todo esto, ahí viene un protocolo precisamente para eliminar la cándida que se requiere hasta un mes para eliminarlo. La tenemos que matar de hambre y después agregar ya los antimicóticos. También tenemos pues diarreas crónicas, inclusive por antibióticos, parásitos intestinales,
enfermedades inflamatorias, intestino permeable, que también es un tema muy apasionante, la hiperpermeabilidad intestinal, que deben estudiar también a fondo. La administración intravenosa pasa directamente a los órganos, obviando obviamente el intestino. Y otras indicaciones son mala nutrición, fibromialgia, que les ayuda muchísimo. Por ejemplo, aquí el DMSO, dimetilsulfóxido, les ayuda pero enormemente a estos pacientes con fibromialgia. La carcilasa es otro de ellos elementos. El DMSO normalmente en una solución del 99% utilizamos 5, máximo 7 cc. Arriba de 7 cc puede empezar a ser tóxico para el organismo. Porque muchas veces me preguntan, ¿vale?, sobre el DMSO y hay libros enteros escritos al respecto. Y la carcilasa normalmente le damos 25 gramos en 200, perdón, en 500 mililitros y lo podemos pasar en 4 horas. Sí, puede ser una vez por semana o bien fraccionarlo durante las semanas, un poquito menos de dosis. Y también en caso de fibromialgia me ha resultado mucho las peptonas, el kit articular. Busquen en Proteo el kit articular y la respuesta también es impresionante, ¿verdad?, en estos pacientes. Encefalopatías, asma, obviamente aquí usamos el Myers, la solución de Myers o cóctel de Myers, búsquenlo también por ahí, que se diseñó específicamente para estos pacientes con asma, ya que estabiliza el magnesio y la vitamina C, el mastocito, así que tiene la liberación de histamina. Y yo simplemente le agrego un poquito más de vitamina C, mínimo 15 gramos lo coloco, siempre y cuando no haya deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si hay deficiencia de esta enzima, podemos causar una hemólisis por parte de los eritrocitos y una reacción de hiperoxidación, ¿verdad? ¿Sí? Ya que la vitamina C se convierte a peróxido precisamente y eso es lo que destruye la membrana eritrocitaria. Infecciones virales agudas y crónicas, infecciones parasitarias, pérdida renal, que también es otro tema muy interesante, cómo calcular las deficiencias y dosis de cada nutriente en el caso del paciente renal, síndrome de fatiga crónica, inmunodeficiencia y urticaria. Son algunos de los indicaciones de nutrientes por vía intravenosa. También lo vamos a utilizar obviamente para la quelación de metales pesados, aluminio, plomo, mercurio, bromo, estaño, etcétera. Y todos estos vamos a ver en el módulo de quelación, primero, cuáles son los efectos de estos metales pesados sobre los órganos y de dónde obtenemos estos metales pesados y cómo podemos eliminarlos por vía, ya sea rectal, vía oral, ¿verdad? Sí, o vía intravenosa. También intoxicación por contaminantes medioambientales y como terapia antienvejecimiento, cardioprotectora, fortalecedor de la metilación y aporte de antioxidantes. En el caso también de fatiga aguda y crónica, que es una de las indicaciones que más nos piden los pacientes, obviamente hay que ver cuál es el origen de esta fatiga. Infecciones bacterianas, en aquellos que tenemos antibióticos y que requerimos pues mejorar la función de estos medicamentos. Y por otro lado, pues también tomar en cuenta la probiótica y prebiótica. En la cirugía pre y post ya habíamos mencionado que una buena estrategia, si tienen pacientes que van a ser sometidos a cirugía, algún procedimiento menor, pues pueden agregarle 3 gramos de vitamina C en 250 mililitros, más 1 o 2 gramos de magnesio y esto le va a ayudar a la recuperación rápida. Estos protocolos de 3 gramos los usan mucho en los hospitales donde se hace cirugía ambulatoria en Estados Unidos y está comprobado que mejora la cicatrización y recuperación postquirúrgica. Y vean, una dosis tan bajita como son 3 gramos. Y después de 1 hora a 2 horas le ponen otros 3 gramos por vía intravenosa. Eso sería un buen protocolo perioperatorio. Pacientes con quimioterapia y radioterapia, como cositis, ¿verdad? Sí, aquellos, obviamente hay que restituir toda ese epitelio. Y también, por ejemplo, con vitamina A, ¿verdad? Sí, con vitamina C, obviamente la B5, todos esos nutrientes que nos van a ayudar a mejorar la reparación intestinal. También cuando hay deficiencia enzimática, y recuerden que, por ejemplo, el magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas, es un elemento que no debe faltar en los esquemas de tratamiento. Y ¿Cómo está? ya. ¿Cómo va? Ahí voy.
Por favor, no queremos escuchar intimidades. Apaguen los micrófonos. Ya, ok. También alteraciones enzimáticas, y aquí es importante recalcar la B6, que siempre se los he puesto en todos los esquemas de tratamiento, todas las pláticas, ¿verdad? Sí, finalmente van enfocadas a la vitamina B6, que es, digamos, un fósforo en el caso de las enzimas, y es un apoyo para todas las reacciones enzimáticas, por ejemplo, en el caso de la producción de hormonas esteroideas. Con eso le digo todo. El zinc, que también en 400 reacciones enzimáticas, igual el selenio. Pacientes con hipersensibilidad bioquímica, busquen también este término y esta patología. Es muy interesante y les aseguro que se lo topan todos los días en la consulta y no lo detectan como hipersensibilidad bioquímica. Por ejemplo, los médicos que a veces me llegan porque ya no pueden tolerar precisamente el entrar a una clínica o un hospital porque el olor al antiséptico o simplemente el hecho de estar en contacto con alguna sustancia de limpieza les genera una hiperreactividad. Y entonces estos pacientes son muy difíciles de tratar, requieren tiempo y requieren pasar por un proceso de desintoxicación y la eliminación de estos hiperreactores bioquímicos. Obviamente se van a poner mal, van a tener fiebre, cansancio, escalofríos, cuando empezamos esta desintoxicación, porque se mueven todas las toxinas a su alrededor y van a generar una reacción muy, muy inflamatoria. ¿Okay? Bloqueo también de las vías de detoxificación, decíamos de los disruptores hormonales, por mencionar alguno de ellos, o podemos bloquear nosotros mismos las reacciones enzimáticas, por ejemplo, del hígado. Una combinación fatal, por ejemplo, que se dan los juegos de béisbol y que bloquea las P450, citocromo P, es el jugo de uva con un hot dog o una salchicha, ¿verdad? ¿Sí? Ya que estos nitratos nitratos y nitritos que se generan en la elaboración de estos alimentos junto con el jugo de uva puede bloquear esta reacción y hay casos de personas que mueren en el trance de estos juegos por esta combinación fatal. Otros elementos también, pues hay que conseguimos también, pues con la terapia intravenosa evitar la vía oral, obviamente, a través del metabolismo hepático también y de la absorción de intestinal, restaurar la vía funcional de todas las enzimas, aportar los nutrientes necesarios, mejorar el estado inflamatorio, que eso también es muy importante, el efecto cicatrizante, la estimulación del sistema inmune y antioxidantes. Entonces, si tomamos en cuenta estas indicaciones, pues nuestro paciente va a gozar de una mejor calidad de vida. También conseguimos disminuir la dosis de medicación que se requiere en cada paciente. La vitamina C, altas dosis, puede disminuir la necesidad de insulina en los pacientes. ¿Okay? Puede mejorar, por ejemplo, la metformina, puede disminuir también la necesidad de hipoglicemiantes, etcétera, etcétera. Disminuir la necesidad de medicación, acción preventiva sobre los tejidos, sobre todo en aquellos que sabemos que se va a dañar, como la quimio, la radioterapia o la misma cirugía, eliminación de toxinas, metales pesados, contaminantes y estimulación del sistema inmunológico. Normas básicas que debemos tener en la terapia intravenosa es la historia clínica es fundamental, análisis bioquímico, perfil bioquímico, análisis de vitaminas, minerales, si se puede, en el medio, estudio de nitrógeno urea, creatinina, de transaminasas, de ferritina, etcétera. ¿Ya? Y de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si es que vamos a administrar precisamente vitamina C. Valorar también la actividad anticoagulante de cada nutriente. Por ejemplo, ahora que todo el mundo está con la aspirina, ¿verdad? Sí, están con anticoagulante por vía oral, pues es importante tomar en cuenta esto al momento de la punción o de una cirugía programada. Y pues les decía hace poco que no es raro, que estamos viendo muchos casos de microtrombos asociados a la vacuna, sea cual sea la vacuna, pero que aparecen 15 a 30 días después. Y esto es porque normalmente yo preparo a los pacientes con aspirina, 100 miligramos, unos 15 días antes de la vacunación y que continúen durante un mes al menos después de la vacunación, ¿okay? De la segunda vacunación en caso de ser la que tomen ellos.
Y también, pues, disminuir esas reacciones de inflamación, aumentando la cantidad de omega 3, de melatonina también, ¿verdad? Sí, y de protectores mitocondriales que ya los mencioné. Comer algo ligero una hora antes del tratamiento. Por ejemplo, cuando dan vitamina C, si la persona no ha desayunado, no tiene alimento en el estómago, pues es probable que desarrolle hipoglicemia, ¿sí? Entonces, si el paciente va a estar ahí, y sobre todo quelación, también, aparte de la hipoglicemia, puede generar tetania por pérdida de calcio y otras alteraciones de la hipotensión postural, arritmias cardíacas, etc. Entonces, es importante que lleguen bien comidos a la terapia intensiva. Control de atención antes y después de la administración y explicar bien al paciente lo que se va a hacer con la terapia intravenosa. Advertir el riesgo de flebitis, ¿ok? Por ejemplo, si la vitamina C es una dosis elevada, podemos administrar también ahí mismo, en una jeringa aparte, bicarbonato con un poco de gilocaína al 2%, no más de un cc, ¿verdad? Si normalmente son 3, 4 décimas, y eso va a disminuir mucho la irritación endovenosa. ¿Okay? Por supuesto hay que tomar en cuenta si está tomando antiarrítmicos o tiene alguna patología cardiovascular. Y el magnesio también tiene un efecto amortiguador, en este caso de la flebitis, por eso se agrega siempre a todas las soluciones y tener presente lo que ya mencionamos, la individualidad bioquímica. ¿Okay? Establecer el número de sueros, aquí mencionaban la quelación, pues puede ser preventiva, que realmente no existe eso, así de todos modos te llevas el calcio y metales y todo, o sea, es más bien terapéutica, unas 10 sesiones mínimo al año, normalmente yo lo separo con un intervalo de una semana, o bien terapéutica, ya hablamos de 24 sesiones, en caso, por ejemplo, de un infartado, de un paciente que fue sometido o que no quiere angioplastía, o algún accidente vascular posterior que está en regeneración neuronal, o bien hasta 40 sesiones se pueden establecer como un buen protocolo de quelación. En ese caso, si van a hacer quelación, pues es importante hacer una prueba primero con la mitad de la dosis inicial. Por ejemplo, si ustedes calculan que sean 3 gramos, porque no es una dosis para todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora les vamos a enseñar cómo calcular en base al peso y la depuración de creatinina, la dosis, el peso ideal, la depuración de creatinina, la dosis para ese paciente de EDTA. Pues supongamos que son 3 gramos, entonces deberíamos empezar la primera sesión con 1.5 gramos. ¿Ok? Y todos los demás elementos en la misma concentración. Primero, para ver si hay una hiperreactividad a la quelación y segundo, para establecer si hay un cambio en la función renal, que es muy importante monitorearla al menos cada 5, cada 6 sesiones. Bueno, eficacia de los protocolos, entonces, no es de un solo uso, no se usa exclusivamente para reponer déficits de nutrientes, entraría en el concepto de medicina molecular o nutrición clínica, y la eficacia de los sueros no se puede valorar a doble ciego, ya que no se tendría en cuenta la individualidad bioquímica de cada paciente. La eficacia se demuestra con la administración y resultados, y el tratamiento siempre ir acompañado obviamente de un estilo de vida saludable, suplementación oral, higiene y alimentación adecuada. Si estos protocolos se realizan correctamente, no debe haber efectos secundarios. Por supuesto, ustedes, como les mencionaba en la clase aquí de ozono, siempre deben esperar lo peor, taquicardia, o estar preparados, ¿verdad? Sí, para lo peor, taquicardias, espasmos, angina, reacciones alérgicas, etcétera, etcétera. O sea, tener en cuenta todo eso. En la próxima sesión vamos a ver cómo se hace eso mediante el protocolo con el uso del carro rojo, ¿verdad? Y sustancias vasoactivas, etcétera. Y también preguntarles si desean o si tienen la certificación para RCP, y si la quieren, podemos invitar a alguien que normalmente les da esa certificación por la Academia Americana, y podemos entonces actualizarnos en ese sentido. Ya me dirían ustedes en el chat si así lo quieren. Puede aparecer alguna situación de hipoglicemia, hipocalcemia, etcétera. Puede aparecer dolor por extravasación o salida de la vena,
y lo que mencionábamos del dolor y espasmo, que puede solucionarse agregando bicarbonato y procaína. Forma de administración, pues hay que seleccionar una buena vena. Normalmente usamos un catéter 22, 21 idealmente, es decir, el que mejor se adapte al paciente. Fijar bien el catéter y siempre comenzar lentamente 1 a 2 mililitros por minuto durante los primeros 5 minutos y se puede aumentar a 4 mililitros por minuto las soluciones que previamente hemos determinado. También si hay dolor, pues ya decíamos, disminuir el ritmo o parar la infusión. Puede agregarse procaína al 2%, bicarbonato 3 mililitros. Si hay un dolor más proximal, por ejemplo a nivel de axila, puede hablarnos de acidificación y espasmo y entonces hay que administrar sulfato de magnesio al 50% y bicarbonato. ¿Okay? Modificar la postura del brazo, pasar el suero lentamente y aumentar el goteo y calcular el paso. Normalmente damos en el caso de la vitamina C 1 gramo por minuto máximo. Lo que sea medio gramo por cada minuto que estemos pasando la infusión. Y después, cuando veamos el protocolo Jordan, que es para cáncer, ahí vamos a ver cuál es la concentración, la osmolaridad y la velocidad de infusión de cada una de las dosis de vitamina C. Directrices, pues siempre tener la hoja de consentimiento. Esto es bien importante porque si ustedes no tienen la hoja de consentimiento y llega a suceder algo, pues entonces no tienen un medio legal para ampararse tampoco, ¿verdad? Porque quiere decir que ustedes lo hicieron sin consentimiento del paciente y eso es bastante grave. Seleccionar de manera óptima la vena, mantener constante el volumen, control del dolor local, de la flebitis, alergias, infecciones crónicas y la situación del catéter. Y ya esto ya lo hemos mencionado, tener preparado hidrocortisona, epinefrina, algún antihistamínico, algún esteroide también de corta acción, ¿verdad? Sí, que puede ser el flevocortil, analgésicos también, y controlar el estrés, mejorar y controlar la tensión arterial, el pulso, etcétera, la oxigenación, la saturación de oxígeno, todo eso tienen que valorarlo y tenerlo ahí a la mano al momento de aplicar una solución intravenosa. ¿Okay? Bueno, pues esa es la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, pues es bienvenido ahorita. Y si no, cae para siempre. Mario, ¿alguna aportación desde el punto de vista quirúrgico? No, lo que me interesó bastante es la medicación pre- y postquirúrgica, porque en el transcurso de mi práctica quirúrgica habitualmente no lo usábamos. Yo empecé a utilizarlo, por ejemplo, después del primer curso que hice contigo de medicina anti-envejecimiento. Empecé a utilizarlo con buenos resultados, pero no tenía el material disponible, pues, porque los preparados a nivel hospitalario de vitamina C, pues 1 gramo viene en 10 mililitros. Entonces, y no muy fácilmente te lo proporcionan. Entonces, la mayoría de las veces hacíamos ahí solicitud al paciente que lo trajera, pero no era muy bien visto por las autoridades institucionales. Entonces, nos limitamos a lo que era la práctica privada. Y claro, buenos resultados, pero no tenía el nivel de dosis que se había utilizado ni el protocolo que nos acabas de pasar.